Buenos días, gracias por ver este video. Soy el profesor Pinto Perry y vamos a comentar mi columna tributaria publicada en el Diario Estrategia en www.diarioestrategia.cl con el que publiqué el lunes 3 de mayo con el título Cuidado con el IVA. Fue un artículo bastante leído, estaba viendo el ranking que estuvo en el quinto lugar de los artículos más leídos durante algunos días. ¿Qué trato en este tema? Comento la propuesta que se ha hecho dentro de esta discusión de la ley de los impuestos a los super ricos. La derecha propuso una indicación alternativa en la cual se proponía beneficiar a ciertos sectores de la población con una baja del IVA de productos particulares como por ejemplo combustible, productos sanitarios, hotelería, funerarias, con la idea de beneficiar a cierto grupo. Sin embargo, el IVA es un impuesto muy complicado. Es un impuesto que no es fácil proyectar sus efectos, no es fácil generar algún tipo de... O sea, en la historia nos ha dicho que no es un impuesto fácil, esa es la parte, no es un impuesto fácil. En un comentario que yo escribí en la revista Gestión, ¿sí? La revista Gestión, no esa portada, pero en la revista Gestión, antigua revista de esta misma editorial del Diario Estrategia, en julio del año 2002, yo resaltaba las características regresivas del IVA. El IVA es un impuesto real, que ya lo hemos comentado, ese concepto, que grava con una tasa fija a todas las contribuyentes sin considerar las características del contribuyente propiamente tal, por lo tanto, la misma tasa que se aplica a todos. Y de esa manera afecta a ricos y a pobres. Y es regresivo para los pobres porque si no tienen una propensión marginal al ahorro, todo lo que ingresan lo destinan a gasto. Por lo tanto, si hay un aumento en el IVA, les genera una complicación porque suben los precios y no pueden competir, no pueden comprar los productos. Ahora, si les bajan el IVA, les genera un beneficio hipotético, en el cual podrían esa baja traspasarse a precios y de esa manera sí se verían beneficiados. Sin embargo, la historia del IVA en Chile ha tenido bastantes características y algo que podemos repasar rápidamente. Antiguamente, en la década de los 80, el año 1988, más o menos, 87, 88, se bajó la tasa del IVA. En ese tiempo el ministro de Hacienda era Hernán Vigi, bajó la tasa del IVA, que en ese tiempo era un 20%, la bajó a un 16%. 4 puntos del IVA, sin duda se esperaba que hubiera un traspaso de los precios hacia los consumidores y tener una baja en la inflación, que era el objetivo principal que se quería lograr en ese momento. Pero no se logró, no hubo una baja de los precios y esa baja de 4 puntos no se traspasó a los consumidores. Entonces, voy a correr acá para que la gráfica sea más podamos ver en la pizarra. Entonces, en el año 88 teníamos una tasa de un 20%, se bajó un 16% y no hubo baja de precios. Después se postuló de ese 16%, en el año 90 se subió un 18% en forma transitoria con la promesa de que bajara a 17%. Forma transitoria para aumentar la recaudación dado las necesidades fiscales que tenía la nueva administración, el nuevo gobierno, volvíamos a la democracia, el gobierno del señor Elwin necesitaba mayor recaudación fiscal, por lo tanto subieron la tasa a un 18% con la promesa de bajar después al 17%, como les digo. Pero en el año, fue en el año 93, esto fue en el año 90, en el año 93 la tasa se mantuvo fija en un 18%. Después se subió a un 19% con el ánimo de también transitorio en el año 2003 de que fuera transitorio para financiar proyectos sociales. Iba a ser transitorio, pero antes, y la ley decía, uno leía la ley, la tasa es un 18%, pero las normas transitorias de la ley que modificó la ley del impuesto a las 20 servicios decía que iba a mantenerse un 19%. Pero el año 2016, antes que venciera el plazo transitorio, se modificó y se dejó fija la tasa del 19%. Por lo tanto, al final la tasa transitoria pasó a ser permanente. ¿Es posible asegurar que la disminución de la tasa del IVA a los años 80 produjo una baja en los precios? No.
¿Es posible asegurar que el aumento de la tasa generó un aumento en la recaudación fiscal? Tampoco es posible verificarlo o asegurarlo a ciencia cierta, porque hay muchos otros factores que influyeron en la mayor recaudación que se generó en ese tiempo. Por lo tanto, es algo que no hay una evidencia concreta, empírica, contundente, robusta, como les gusta decir a la gente que le gusta la estadística, para poder concluir 100% de que el IVA tiene esa influencia directa en la recaudación. Es por eso que es bastante ambiguo el tema y es un poco incierto apostar de que si yo bajo el IVA voy a traspasar los precios a los consumidores. Es muy probable que si sube el IVA sí traspase el precio a los consumidores, porque eso ha sucedido. Sucedió con el tema con el asunto en el cable. No me acuerdo, en el año 95, 96, el cable estaba exento de IVA, no pagaba IVA por una interpretación que se decía que era telecomunicaciones y por eso no estaba afecto a IVA. Pero Impuesto Interno revisó la situación y dijo que ellos no eran de telecomunicaciones y tenían que pagar IVA y se traspasó el precio a los consumidores. La última situación fue los impuestos digital que Netflix, Google Drive y otras cosas más quedaron afectas a IVA. Y no he visto mi cuenta, mi tarjeta de crédito para ver si acaso me aumentaron o no el precio. Pero hay un traspaso hacia los consumidores. El IVA es re complicado. Y lo que le pasó al presidente Duque en Colombia, que fue la gota que rebasó el vaso, o puede ser lo que gatilló todo este movimiento social que está teniendo ahora, que está teniendo dramáticos resultados. El IVA es complicado. Es por eso que las carencias sociales que se puedan suplir con una baja en el IVA es una apuesta muy difícil de mantener. Hay que tener cuidado con el IVA porque el IVA es regresivo. Si lo aumentamos, afecta a los sectores más bajos. Si lo bajamos, beneficiamos a los sectores más altos. Por lo tanto, resulta eficiente, sin embargo, bajar el IVA, hacer una tasa diferenciada para productos de primera necesidad o que hay una evidencia de que lo van a ocupar sectores bajos de la sociedad. Eso es más eficiente para beneficiar a ese sector. Por eso, en ese sentido es distinto y sí se puede hacer una tasa diferenciada. Pero tiene el grave problema que se rompe la característica del IVA, que es de autocuidado, porque el contribuyente, como el IVA que paga lo utiliza como crédito para el IVA que tiene que recaudar, porque el IVA es una recaudación que hace el vendedor. No es que se dice el comerciante que paga el IVA, realmente él recauda el IVA y tiene que pagarlo, pero es una especie de cobrador del fisco que hace el vendedor. Y a esa deuda que tiene que hacer puede rebajar el IVA que él pagó cuando él compró los insumos y servicios. Esa protección de débito y crédito, ese juego del débito y crédito que lo hace eficiente y lo hace que se autocuide el mecanismo del IVA. Si yo dejo exento muchas exenciones, rompo esa vinculación y el débito genera que no voy a comprar con IVA y voy a generar un foco de evasión. Esa es como una posición también teórica que no siempre se ve en la práctica. Ahora, si así fuera, yo quisiera beneficiar, por ejemplo, el IVA a los libros, el IVA a los productos farmacéuticos, perfectamente podría yo dejar, o sea, yo no, o sea, la autoridad, podríamos dejar exento esos productos y el IVA que ellos pagan por los servicios y los insumos, los bienes y servicios que son insumos de la venta de esos productos, podría haber un mecanismo de devolución y así incentiva que la gente compre con IVA, tal como opera con los exportadores. Los exportadores no tienen débito fiscal por sus ingresos, pero el crédito fiscal que ellos pagan por sus insumos se los devuelven. Podríamos hacer un mecanismo igual para ciertos sectores y beneficiarlos, que va a generar un mayor problema en la fiscalización. Yo creo que el Servicio de Impuesto Interno, con todas las herramientas que tiene, perfectamente podría sortear esas diferencias y esas debilidades en la fiscalización. Por eso que considero de que la propuesta hay que tener cuidado, tanto para arriba como para abajo, y hay que considerar un IVA, una tasa proporcional, y hay que hacer una reforma tributaria estructural a largo plazo y estudiarla con calma, con base
e incorporar este tema del IVA dentro de este concierto de esa reforma que algún día esperemos que se pueda realizar. Por la atención prestada, muchas gracias.